Hace algunos domingos, hermanos, vimos que el imperio de la bestia es llamado Babilonia, no por aquella gran ciudad literal conocida como la ciudad de los jardines colgantes. Cuando uno eh, lee un poco en los libros de historia, sobre todo en la escuela y así, cuando uno oye hablar de Babilonia, Babilonia sobresale o es conocida por ser la ciudad de los jardines colgantes, y se decía que no, que Babilonia tenía un montón de jardines y que muy hermoso y sabe qué. Pero veíamos ya pues que el imperio de la bestia es llamado Babilonia, no pensando en esa Babilonia, no pensando en esa imagen que la historia, digamos, moderna nos ha transmitido, sino que el nombre Babilonia, veíamos, señala más bien a la rebeldía que incitó Nimrod en la construcción de la Torre de Babel. Y veíamos que en ese sentido Babilonia es más bien señalando a Babel, la ciudad y la torre, símbolo de aquella primera gran rebelión, de aquel primer gran imperio. Y vamos a ver ahora, hermanos, algunas características adicionales de este imperio y su caída en el capítulo 18 del libro de la Revelación de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer primeramente del versículo 1 al versículo 3. El libro de la Revelación de nuestro Señor Jesucristo, en el capítulo 18, vamos a leer el versículo 1 al versículo 3 por ahora. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: Ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hasta allí por el momento. Vamos a ir, hermanos, leyendo algunos de los versículos que en este capítulo nos comienzan a describir las características de esta gran ciudad Babilonia y sus símbolos. Pero por ahora vamos a quedarnos allí para que podamos comenzar desde el principio. Es necesario, hermanos, determinar que cuando vemos y leemos todo este capítulo, que por cierto es un capítulo largo, nos vamos a dar cuenta de que está lleno de muchos símbolos. De hecho, probablemente sea el capítulo con la mayor cantidad de símbolos que encontramos en este libro, es decir, en la mayor cantidad en cuanto a números. Sin embargo, consideramos que todos estos símbolos que aquí se están describiendo se pueden englobar en tres grandes grupos. Primeramente, los símbolos que señalan a la caída de Babilonia. Es decir, el primer gran grupo sería los símbolos que señalan a Babilonia y su caída. El segundo gran grupo de símbolos es el grupo de los símbolos que señalan el lamento sobre esta gran ciudad. Y por último, aunque no cronológicamente en
orden en el que aparece en el capítulo, encontramos un llamado a salir de Babilonia. Así que con la ayuda del Señor vamos a seguir este esquema para meditar en este capítulo. Vamos a ver entonces cada gran grupo de símbolos por separado, y esto nos va a hacer que vayamos a estar saltando de un versículo a otro, dado que procuramos englobar los símbolos que corresponden, en este caso, a Babilonia y su caída, y luego los separamos de los que hablan de el lamento sobre Babilonia y el llamado a salir de Babilonia. En esta oportunidad, con la ayuda del Señor, solo vamos a poder ver el primer grupo de símbolos, hermanos, pues es mucho lo que hay que abarcar. Y aunque ya hemos considerado algunos de estos símbolos, vamos a considerar también todos aquellos que aparecen por primera vez en este capítulo. Y la próxima ocasión vamos a ver el segundo grupo y el tercer grupo de símbolos que les mencioné. Primeramente vamos a comenzar entonces con el primer grupo de símbolos que se refieren a Babilonia y su caída. Y en primer lugar, no quisiera que pasáramos por alto, hermanos, que el efecto producido por el ángel que trae este anuncio no lleva el propósito de atraer la atención hacia el ángel mismo, sino que tiene el propósito de que se nos aparezca a nuestra vista como más resplandeciente el mensaje de luz y regocijo que trae antes que el ángel mismo. Porque miren, el versículo 1 comienza diciendo: después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Muchos al leer estas palabras han llegado a considerar que probablemente hasta se trate del Señor Jesucristo, dado que al descender se ilumina toda la tierra. Sin embargo, hermanos, entendemos que para empezar no es nuestro Señor, pues recuerden la partícula con la que ya habíamos podido dilucidar si era un ángel o no en ocasiones anteriores, y es la partícula vi otro ángel. ¿Se acuerdan que ya esto se nos ha dicho en otras oportunidades? Ya se nos había expresado estas palabras, las que nos indican, hermanos, que se trata de un ángel y no se trata en este caso del Señor Jesucristo, sino de otro ángel que particularmente pues es un ángel poderoso. Ahora, el hecho de que se alumbre la tierra con esta gloria no tiene el propósito de que nos sorprendamos de cuán poderoso es este ángel, pues ellos mismos nunca han tenido el propósito de que sea atraído hacia sí mismos la admiración, sino en este caso la luz que está resplandeciendo y que está alumbrando es más bien atribuible al mensaje que está a punto de dar y al regocijo producto de este mensaje. Pero vamos a ver pues entonces ese mensaje. Dice el versículo 2: y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hermanos, estas palabras son como una especie de introducción a todo lo que enseguida va a describirnos de Babilonia. Estas palabras son como una especie de resumen de todo lo que nos va a decir.
Luego nos va a extender todo lo que dijo de manera mucho más detallada. Pero aquí están entonces las palabras clave. Versículo 3. Porque todas las naciones, palabra clave, han bebido del vino del furor de su fornicación. Segundo punto importante que después se nos va a volver a desarrollar. Y luego dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella, lo cual representa la misma idea anterior. Y luego noten, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido, otra figura importante. Y por último, noten la potencia de sus deleites. Bien, para estas alturas, hermanos, ya estamos en el capítulo 18 de Apocalipsis, ya nos quedan básicamente 5 capítulos y ya. Y para esas alturas, hermanos, creo que ya todos tenemos claro que aquí no se está hablando pues de una Babilonia literal. Tenemos claro que no se trata tampoco literalmente de aquel primer imperio de perversidad y rebeldía contra Dios que fundó Nimrod. Y tampoco se refiere al imperio literal de Nabucodonosor, sino que el nombre al que hace referencia, como ya habíamos visto, es a la Babel rebelde y perversa de Nimrod, como símbolo de autosuficiencia sin Dios. Esa Babel rebelde y perversa como símbolo de la organización humana sin Dios y en oposición a Dios para alcanzar los beneficios que solo pueden provenir de parte de Dios. Miren, hermanos, qué contradicción tan grande. La perversión y rebeldía que incitó Nimrod desde aquel tiempo, buscando que el hombre se organizara solo, sin Dios. ¿Para qué lo hacía? Porque quería obtener, según él, beneficios que solo pueden venir de Dios. Ahí está la paradoja de esta Babel, que se busca organizar a sí misma, que busca trabajar y hacer por sí misma para poder, según ella, alcanzar las cosas que solo Dios puede dar, pero ellos habiendo echado fuera a Dios. Es esa autosuficiencia de decir, no necesitamos a Dios, nosotros podemos organizarnos, nosotros podemos hacer todo lo que sea necesario, en nosotros está el potencial y podemos alcanzar todo esto y no necesitamos a Dios, cuando todas las cosas buenas y toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios. Allí comienza entonces la contradicción en todo esto que se nos va a empezar a mostrar. Y solo para hacer una breve remembranza de este imperio original del cual se toma el símbolo, cito, hermanos, al erudito judío convertido al cristianismo Alfred Edersheim, que dice con respecto a Babel y con respecto a las palabras o el texto que dice una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, dice el erudito, con él el doble propósito de hacer un nombre para sí mismos y por si fuésemos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Tales palabras, dice el erudito, se parecen mucho con las que usaría Nimrod y están impregnadas del espíritu de Babilonia en todas las edades. Estas palabras de hagámonos un nombre, por si fuésemos esparcidos sobre toda la tierra, dice, son las que usaría Nimrod y están impregnadas del espíritu de Babilonia en todas las edades. Hagámoslo solos, no necesitamos a Dios. La religión dice que así, pero nosotros creemos que esto es así.
Sigue diciendo el erudito con respecto a Nimrod, dice, ciertamente su significado es rebelémonos, porque así no solo se frustraría el propósito divino de poblar la tierra, sino que tal imperio del mundo habría sido en su propia naturaleza un desafío a Dios y un desafío al reino de Dios, queriendo decir el erudito como una especie de competencia del reino de Dios. Sigue diciendo, aunque en su motivo fuera el orgullo y la ambición. Un crítico alemán ha visto en las palabras hagámonos un nombre, en hebreo Shem, una especie de falsa imagen de Sem, en quien se centraban las promesas de Dios, o, si podemos expresarlo así, el establecimiento de un anticristo de poder mundano. De manera entonces que esta Babel que está incitando Nimrod es como la oposición a Dios en el sentido de que comienza como con una competencia, como de que, bueno, Dios hace eso, pues nosotros vamos a hacer esto otro. Y como de que Dios escogió entonces a Sem y a ellos los va a bendecir, pues nosotros lo vamos a hacer por nosotros mismos. De manera, hermanos, pues que esta organización perversa y rebelde, a la manera del primer gran imperio de Nimrod, no puede provenir de otra parte que de la profundidad del abismo mismo, y no puede tener otro resultado que convertirse en densas tinieblas. Y como consecuencia, nos dice el texto, en albergue y guarida de toda clase de pecado, de inmundicia, de abominación y de demonios. El hombre piensa, engañado evidentemente por Satanás, que con un desvío pequeño, con una oposición sencilla, no estamos ofendiendo a Dios, no hay de qué preocuparse, pero como veíamos en la lectura de Génesis 11 hace un momento, hermanos, seguramente el discurso de Nimrod para todos aquellos que lo seguían era, no, ¿cómo vamos a poblar toda la tierra y nos vamos a ir todos a diferentes lugares? La verdad es que nos conviene más estar todos juntos, nos conviene más organizarnos todos en una sola ciudad. La unión hace la fuerza. Qué bonito suena eso, ¿verdad? Pero ese es un eslogan del mundo. Es un eslogan mundano, hermanos, que no está señalado o enseñado en la Escritura. En muchas ocasiones hoy en día las congregaciones siguen usando ese eslogan y dicen es que tenemos que unirnos. De hecho, el ecumenismo usa ese eslogan también y dice tenemos que unirnos todas las iglesias porque la unión hace la fuerza. ¿Eso también aplica en el Señor? ¿Eso también lo estableció el Señor? No, hermanos. En el caso de Génesis 11, Dios había mandado que se esparcieran por toda la tierra. Y en el caso de la iglesia también el Señor, ¿qué dijo? Reúnanse en mega iglesias para que puedan tener mayor impacto en sus ciudades y en la sociedad. Dice así. No les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Espárzanse por todas partes. No importa que tengan que ser pequeñas iglesias y grupos aquí o allá. Ese es el mandamiento. Vayan por todo el mundo. No, únanse, júntense todos, hagan una gran ciudad y hagan una gran torre con un gran nombre y háganse respetables y entonces la gente y la sociedad los va a respetar, gánense al gobierno, entonces el gobierno los va a respetar y va a hacer lo que ustedes digan. Miren la dialéctica del ecumenismo.
en ese sentido. Pero, hermanos, cuando el hombre se ha desviado del propósito y la voluntad de Dios, se comienza a oponer a Dios, eso nunca tendrá un buen resultado. Cuando el pecado ha sido dejado entrar, el pecado no es una mancha. El pecado es como un ácido corruptor que nunca se para de seguir corroyendo y corrompiendo. Por esta razón, todo comienza con una idea que parece inocente y buena, pero que ha provenido del abismo porque ya está en contra de Dios para empezar, está oponiéndose a la voluntad y el propósito de Dios, ha provenido del abismo y no puede tener otro resultado que convertirse en densas tinieblas. Y como consecuencia, convertirse, como dice el versículo, en albergue y guarida de toda clase de pecado, de inmundicia, de abominación y de demonios, pues dice el versículo 2, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Con estas expresiones, hermanos, se está refiriendo en este caso a los animales que eran inmundos levíticamente hablando, ceremonialmente hablando. Estos animales se consideraban inmundos y no se deberían de comer, de manera que cuando se pensaba en estos animales se pensaba en la inmundicia de ellos. Y aquí están siendo representados como símbolo del pecado y de la inmundicia que se introduce después de haber dejado entrar las ideas pecaminosas del mundo. Y ese es el resultado invariable e inevitable del abandono de Dios, hermanos, la oscuridad y convertirse eventualmente, no inmediatamente, eventualmente convertirse en albergue o guarida de toda clase de pecado, de inmundicia, de abominación y hasta de demonios. Babilonia representa aquí entonces la capital del mundo. Babilonia representa entonces aquí la capital del mundo, es decir, o la capital de la mundanalidad, la fuente de las tinieblas y la puerta del abismo por donde salen hacia todo el mundo los abominables espíritus de inmundicia ideológica y de abominables filosofías que salen de la boca del abismo. Pues, ¿se acuerdan, hermanos, de aquella visión en donde se abre la puerta del abismo y sale un gran humo negro y llena de todas las tinieblas a la tierra? Babilonia, hermanos, es como esa puerta, entonces, de donde salen hacia todo el mundo todas los abominables espíritus de inmundicia ideológica y de abominables filosofías al resto del mundo. Pero esta gran ciudad, centro de la mundanalidad, se presenta a sí misma como la gran ramera sobre la bestia, como una promotora del bienestar y de la prosperidad. Babilonia no se presenta diciendo: somos mundanos, perversos, rebeldes contra Dios, vente con nosotros. No, Babilonia siempre llega diciendo, el mundo siempre llega diciendo: nosotros buscamos el bienestar. Nosotros queremos el progreso para todos. Nosotros queremos la prosperidad para todos los pueblos y la igualdad. Y eso es, hermanos, lo que se nos describe con los símbolos en el versículo 12 y versículo 13. Miren, vayamos al versículo 12 y versículo 13, hablando
de la mercadería que se hace en Babilonia, dice el verso 12, mercadería de oro. Noten qué cosas son, ¿eh? No lo lean así nada más. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos y almas de hombres. Noten entonces, hermanos, que no nos está diciendo que lo que se comercia en Babilonia, no nos dice mercadería de piedras, es decir, de piedra de Castilla que le llamamos ahora, mercadería de carbón, no dice así, mercadería de paja, mercadería de alimento para animales, no dice todo eso, ¿se fijan? Sino que dense cuenta que todo lo que se comercia aquí es exquisito y es algo, digamos que de lo más codiciable de la tierra. Está el oro, está la plata, y luego dice piedras preciosas, perlas, lino fino y púrpura, ¿se fijan? Seda, escarlata, toda madera olorosa, no dice de pino así nomás, no, sino de maderas caras, maderas que producen olor, y dice de todo objeto de marfil. No está hablando de cosas de plástico ni nada de eso. ¿Me están siguiendo? Lo cual nos está enseñando, hermanos, con toda esta larga lista de artículos que se comercian en Babilonia. Todo esto tiene el propósito de darnos la idea del lujo y de la comodidad mundana promovidos por el mundo, por Babilonia, promovidos por la mundanalidad, promovidos por la bestia. Porque Babilonia no llega diciendo otra vez, somos la guarida de toda ave inmunda y aborrecible, vénganse. No, Babilonia llega diciendo, ¿quieres oro? ¿Quieres plata? ¿Quieres piedras preciosas? Nosotros las tenemos. Nosotros queremos que las tengas. ¿Quieres lino fino? ¿Quieres púrpura y seda y escarlata? ¿Quieres de toda madera olorosa? Ven con nosotros. Apóyanos a nosotros. Quédate con nosotros y tendrás de todo objeto de marfil, todo objeto de madera preciosa. Y luego dice de canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas. ¿Quieres tener caballos y carros de caballos? Hoy en día, evidentemente, tal vez ustedes no van a querer un caballo, pero si lo trasladamos a nuestros días, estaría diciendo, ¿quieres tener Ferraris, Lamborghinis y de lo mejor que hay? Vente con nosotros, es lo que la bestia y Babilonia está diciendo. Esto es lo que nosotros ofrecemos a los que están de nuestra parte, dice Babilonia. Noten pues que toda esta larga lista de artículos señalan a una cosa en particular, señalan al lujo y la comodidad mundanos. ¿No es acaso ese el discurso de la bestia en nuestro tiempo? Que nos dicen los gobiernos,
Todo esto que estamos haciendo es para el bienestar y la comodidad de todos los mexicanos y de todos los pueblos. No nos vienen y nos dicen todas estas cosas que estamos promoviendo es para tener igualdad y cuanta cosa. ¿No predica acaso Babilonia que para que haya justicia y equidad? Pues dice, te vamos a traer justicia y equidad. Pero dice, pero es que para poder dártela necesitamos que haya igualdad de género. Y ahí comienza entonces el engaño. Viene promoviendo la bestia libertades y garantías. ¿No acaso llega diciendo, nosotros vamos a traer libertades y garantías para todos, derechos para todos? Y ya cuando la gente vota y dice, no, sí, eso es lo que queremos. Entonces viene, sí, bueno, pero para que eso ocurra debe haber diversidad de género. Debemos de aprobar leyes que protejan los derechos de la diversidad de género, los derechos de las mujeres, refiriéndose propiamente al feminismo y al aborto. Babilonia siempre llegará, pues, ofreciendo seguridad. ¿No adoctrina para ello entonces acaso Babilonia a sus afiliados que para que haya paz y seguridad se deben hacer valer, por ejemplo, los derechos de los criminales convictos y tratarlos con abrazos y no balazos? Porque primero nos ofrece seguridad y nos ofrece paz, pero enseguida dice, para lograrlo debemos dar abrazos y no balazos. Debemos de respetar y hacer valer los derechos, supuestos derechos de los criminales. Babilonia viene pues entonces ofreciendo el progreso, avanzar, prosperar. Pero ¿no acaso está adoctrinando a sus afiliados a deshacerse de las ideas que ellos llaman retrógradas y de su religión, a fin de progresar, a fin de avanzar, a fin de prosperar? Noten pues entonces que todo este frente que ofrece Babilonia es un engaño precisamente. Por eso ella misma viste de lujo, para hacer que tú también lo desees. Por eso ella misma y junto con la ramera viste de gran lujo y vive en comodidad, para que tú también estés dispuesto a sacrificar cualquier cosa con tal de tú también disfrutar de esos lujos y comodidades y riquezas terrenales. ¿No acaso vemos a todos estos gobiernos que promueven estas cosas y aún a los que dicen promover austeridad viviendo como ricos? ¿No vemos aún a los diputados, hermanos, con sueldazos y aguinaldazos envidiables? Que hoy en día todo mundo quiere ser diputado porque quiere tener dinero. ¿Qué es lo que está haciendo Babilonia? Se ha vestido de todo ese lujo, de toda esa comodidad para modelarla hacia los demás y decirles, mira, así es como se vive la buena vida. ¿Quieres vivir la buena vida? Vente,
piensa como nosotros, haz como nosotros, actúa como nosotros. Ten en tu mente nuestras ideas y sigue nuestras filosofías. Miren la vestimenta de Babilonia, versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Aquí, hermanos, que se está diciendo a manera de contraste por la caída que vamos a ver enseguida, pero noten que nos está diciendo que antes de esa caída, esta Babilonia suele disfrutar de cosas exquisitas y espléndidas. Vive en deleite y esplendidez. Y dice el 15, los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella. Se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y que estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Noten pues entonces cómo esta Babilonia se viste y modela todo lo que ofrece. Esa es su estrategia comercial, esa es su estrategia de marketing, le llaman hoy en día. Se viste a ella así, se adorna de oro, se adorna de perlas preciosas y se rodea de riquezas. Y dice, tú puedes tener lo mismo. Tú puedes vivir la buena vida. De hecho, precisamente es uno de los eslogans, ¿no? Cuando de repente inauguran un fraccionamiento y dicen, ven y vive la buena vida en este fraccionamiento. Casas de 30 millones de pesos y cuánta cosa. ¿Y qué hace el hombre? Ve a esa Babilonia vestida de lino, vestida de púrpura, vestida de escarlata, que le dice, tú también puedes vivir como yo. Y enseguida dice, pues yo también quiero eso. No le hace que me tenga que endrogar toda mi vida pagando esta casa en este coto exclusivo residencial, pero tengo que vivir la buena vida. ¿Me están siguiendo? Y es por ello también que otro factor característico de Babilonia es el ansia por el enriquecimiento y la prosperidad mundana a costa de lo que sea. Es tener todas esas cosas, es tener todas esas comodidades, todo ese enriquecimiento mundano a costa de lo que sea. Cuando el hombre se ha endeudado con esa casa de 30 millones de pesos, ha endeudado toda su vida. Una vida de trabajo, de horas extras y de cuanta cosa a cambio de ese disfrute. El hombre entonces es consumido por esa ansia, por el enriquecimiento y la prosperidad mundana, y está dispuesto a tenerla a costa de lo que sea, a costa de su tiempo,
a costa de su familia, a costa de su dignidad, a costa de su religión y a costa de su vida misma. En cierta ocasión el directivo de una compañía decía, no, ya hoy en día ya la religión ya no tiene valor ni peso. Ahora ya todo mundo debe de buscar trabajar aún en Navidad, que Semana Santa, eso ya no tiene importancia. Ahora ya todo el mundo está consciente de que es necesario trabajar sin estar respetando esas fechas religiosas. Es más importante tener una buena vida, aunque eso cueste la religión. Y esto, hermanos, fue lo que se introdujo cuando en los gobiernos se introdujo todo ese rol de turnos, eso de estar rolando turnos. Fue precisamente en base a esta filosofía. No nos interesa la religión que dice que hay que descansar los domingos o dedicarlo a Dios. Lo que nos interesa es la prosperidad, es el dinero, es el poder tener más. Y le dicen al trabajador, yo voy a tener más, pero tú también. Los dos nos beneficiamos. ¿Me explico? Y se vende el hombre, todo con tal de alimentar a la bestia, para que la bestia le alimente a él. Piénsenlo. Todo ese consumismo lleva el propósito de alimentar a la bestia, para que la bestia me alimente a mí. Miren cómo tal intercambio de intereses está descrito en el versículo 4 como una constante fornicación. Perdón, no es el versículo 4, es el versículo 3. El versículo 3 que dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Miren, hermanos, qué palabras tan fuertes. Ese intercambio de intereses de la bestia de Babilonia con todas las naciones se describe como esa fornicación. Dice Babilonia, tú quieres, yo te doy, pero tú también me vas a dar. Y hay ese intercambio, el hombre da su tiempo, el hombre da su dignidad, su familia, su religión y su vida misma a cambio de los deleites y los placeres que Babilonia le ofrece. Por eso el texto dice que no solo los reyes de la tierra, sino todas las naciones y todos los hombres estuvieron dispuestos, todos los seres humanos, a entrar a beber ese vino y fornicar con Babilonia. Porque noten que dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia. Noten la expresión, con la potencia de sus deleites. Es por ello que el factor característico de Babilonia es el ansia, pues, por ese enriquecimiento y esa prosperidad. Y noten la expresión, la potencia de sus deleites. Tales tentaciones, pues, no deben ser menospreciadas, pues el texto les llama potentes. Y si Asaf, el salmista inspirado, al ver todo ese lujo y prosperidad del mundo, dijo, casi mis pies resbalan. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos
polvo o pólvora y ceniza. Si el salmista inspirado, hermanos, cuando vio el mundo, dijo, casi mis pies resbalan, porque las delicias o los deleites que Babilonia ofrece son potentes, es decir, son poderosos para atrapar la mente y el corazón. Solo necesitamos verlos un poco y ya comenzamos a sentir la comezón de ¿y por qué yo no tengo eso? ¿Cómo puedo tener eso? ¿Qué tendría que hacer para tener algo así? ¿Están siguiendo? Miren el poder, hermanos, de Babilonia, del mundo. Que si el salmista inspirado, hermanos, dijo, casi mis pies resbalan. Si nosotros nos detenemos a contemplar, hermanos, esas cosas, ¿cuánto más nos ocurrirá a nosotros que somos pólvora y ceniza? Pero todo esto, todo este deleite, toda esta comodidad, estos lujos, este placer, caerán estrepitosamente y sin remedio, dice el ángel. Miren el versículo 21. Acompañen al versículo 21. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Hasta allí. ¿Se acuerdan que dijimos, hermanos, que cuando el ángel viene a dar la noticia se ilumina toda la tierra? Toda la tierra, hermanos, se ilumina del gozo, de la bendición de esta gran noticia. ¿Y cuál es la gran noticia? Que todo este lujo, que toda esta comodidad, que todo este placer mundano caerá y caerá estrepitosamente, hermanos. Esa es la gran noticia. Fíjense qué cosa tan maravillosa, hermanos, ¿no les parece? Toda esa mundanalidad que nos estaba llamando e incitando una y otra vez a la que estuvimos resistiéndonos y que por resistirnos, vamos a ver el siguiente domingo con la ayuda del Señor, nos persiguió, nos presionó, se burló de nosotros y hasta nos atacó. Caerá y estrepitosamente. Pues miren la imagen de esa estrepitosa caída de Babilonia. Es una gigantesca piedra pesada de molino estrellándose contra el mar para hundirse en lo más profundo de las aguas, para no llegar a ser vista jamás otra vez. El Señor quiere hacernos ver cuán estrepitosa, cuán estruendorosa y cuán determinante es la caída de toda esta seducción mundanal. Y lo hace que es como que el ángel agarra una gran piedra de molino. No está hablando de una piedrita así, hermanos. Una piedra de molino era una piedra grande, muy grande, que solo las bestias, los animales podían hacer girar. Dice que el ángel agarra una, pero grande, mucho más grande, y
¿Y qué hace? ¿La avienta a la tierra? No, porque cuando ustedes avientan una piedra a la tierra, por más fuerza con la que la avienten, puede alguno ni darse cuenta de lo que pasó a unos pocos metros. Pero si ustedes agarran una gran piedra y la avientan en el agua, hermanos, no solo el ruido, sino el efecto que produce en el agua nos da una idea de algo mucho más estruendoso. ¿Se dan cuenta? Imaginen esa gran piedra y arrojada en el mar, no en la playa, en el mar abierto, en esas profundidades tremendas. Y esa arrojada, ¿se imaginan todo el agua que no desplazará? Y se va hasta el fondo del mar. Esa es la idea que nos quiere transmitir. Caerá y caerá hasta lo más profundo, porque si cae en la tierra ahí la sigo viendo. ¿Me explico? Pero cae en el mar porque se hunde en lo más profundo para no volver jamás a verse. Esa es la idea de la estruendorosidad de la caída de este imperio mundano. Todo este gran lujo, comodidad, deleites y prosperidad mundana colapsará estrepitosamente para completa ruina y gran asombro de los que la contemplan. Miren el versículo 14 nuevamente que nos dice: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Por esa razón decíamos al principio, Babilonia no es una ciudad literal. Babilonia es esa mundanalidad, es la capital del mundo, en el sentido de la capital de la mundanalidad. Por eso cuando cae y se estrella estrepitosamente para no volver a ser vista, entonces como consecuencia los frutos codiciados se apartan y todas las cosas exquisitas y espléndidas desaparecen. ¿Me están siguiendo? Por eso es una Babilonia espiritual. No solo la gran pantalla y el gran teatro que logró montar la ramera se derrumba por completo, sino también todo el sistema económico y social que la bestia promovió. Se derrumbarán estrepitosamente, hermanos. El gran imperio que apuntaló con los podridos carrizos de la sabiduría humana y el poder humano sin Dios, se vendrá abajo en una sola hora, dice la Escritura. Sí, todos esos sistemas sociales y experimentos que están haciendo con la democracia y con tanta cosa, que el socialismo y que esto y que lo otro y la izquierda y cuanta cosa, todo eso, hermanos, colapsará tremendamente. Todo el sistema económico con ello también se derrumbará. Todo lo que la bestia y Babilonia están promoviendo como los medios de la prosperidad, de la comodidad y el lujo, se derrumbarán, hermanos, completa y absolutamente. Se dice que uno de los factores que produjo o que ayudó al levantamiento de la Segunda Guerra Mundial fue la gran crisis de la conocida como la República del Weimar, en donde, hermanos, los marcos alemanes se devaluaron tremendamente. Tenían que darse, y ustedes pueden verlo hasta en documentales, había charolas o mesas con alteros así, hermanos, así de billetes y de alta denominación
para poder comprar un pedacito de pan, porque toda la economía colapsó y una devaluación, una de las más grandes que se conocen. Tremendamente, hermanos. Y eso no será nada. Eso no será nada cuando caiga Babilonia y todo su sistema económico. Miren el lenguaje con el que se proclama su juicio, versículo 5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado. Pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Miren, hermanos, Dios no está en contra de todas esas comodidades en sí, sino que Babilonia las ha promovido y las ha buscado sin Dios. Por eso lo decíamos al principio. Porque ha echado a Dios fuera de sus gobiernos, de sus políticas, de sus leyes, de sus escuelas, de sus instituciones y de todas partes. Por eso decíamos al principio, cuando ha echado a Dios de todo esto, lo único que se puede esperar son tinieblas, más pecado y maldad. Y entonces, no solo porque se han opuesto a Dios, no solo porque han desafiado a Dios y han dicho no te necesitamos para ser ricos y prósperos, no solo porque le han dicho a Dios no queremos que tú estés entre nosotros, sino porque además se han llenado de pecado y han desafiado a Dios y encima han dicho, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Por eso, dice el versículo 8, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Qué impresionante, hermanos, las palabras que se nos describen nos expresan la indignación de Dios. Como si Dios estuviera enojado en gran manera. Noten las palabras que dice: pagadle el doble según sus obras. Dadle como ella os ha dado. Porque Dios se ha acordado de sus maldades. Y observen la arrogancia del mundo y el pensamiento pseudo-progresista de nuestro tiempo, que dice, yo estoy sentada como reina, no soy viuda y no veré llanto. ¿No dice esto ahora la Babilonia de nuestro tiempo? ¿No dicen ellos, somos la mejor generación que ha habido? ¿No dicen, somos la mejor época? ¿No dicen, en las últimas décadas se ha avanzado más que en todos los milenios de historia pasado? ¿No dicen, y todo gracias al modernismo, al postmodernismo y a que ya no somos de mente estrecha,
como las religiones, sino que ahora somos progresistas, hemos progresado, dicen, hemos avanzado. Antes se creía eso, ahora ya no es así. Somos mejores que antes, dicen. Las palabras vilmente arrogantes de Babilonia llaman por sí mismas al castigo, hermanos. Pues dice, no soy viuda y no veré llanto. Es como si dijera, nada de esto nos puede salir mal. Habrá paz y seguridad con todas estas medidas que estamos tomando, eso es seguro. Y con estas leyes que estamos aprobando sin Dios, todo nos va a salir bien. Y no veremos el colapso de ninguna de estas cosas, van a ver. Y aunque ustedes le digan, mira el socialismo, cómo ha colapsado en el pasado. No es cierto, es que ellos no lo supieron aplicar. Nosotros sí sabemos cómo. Cuánta arrogancia, ¿sí se dan cuenta? Y las palabras de Babilonia también son un desafío a Dios. Pues es como si dijera, mírame, aquí estoy con mis lujos y deleites y no me pasa nada. Es lo que está diciendo. Miren, ya aquí estoy sentada como reina y no me pasa nada. Es como si dijera, aquí estoy disfrutando de la vida sin reprimirme como ustedes los cristianos y no me cae ningún rayo del cielo. Tengo todos los lujos y comodidades que ustedes ni tienen. Y mira, ¿qué me pasa? A ver, como los que se ponen a bailar y dicen, a ver. Y con todo esto, con todas estas cosas, es un desafío a Dios que llama al castigo. Noten cómo la expresión porque sus pecados han llegado hasta el cielo también nos arroja la idea de la Torre de Babel. Piénsenlo. Porque sus pecados han llegado, dice el texto, hasta el cielo. Dice el verso 5. Como si se fueron acumulando hasta que llegaron hasta el cielo. Es la expresión. Lo cual nos da también la idea de esa Torre de Babel. Y por su rebelión contra Dios y su liberación moral, Dios les da lo mismo de tormento y de llanto. ¿Por qué decimos lo mismo? Porque la expresión que leímos que dice pagarle el doble, en el original es una expresión hebraica que se refiere a producir un duplicado. Estas palabras se tradujeron literalmente y terminaron en nuestro castellano como pagarle el doble. Y uno pensará, bueno, ¿por qué le van a dar el doble si eso sería injusto? Hablando de justicia, ¿no es así? Sin embargo, el texto es un hebraísmo que quiere decir, o que se traduciría, que se está produciendo un duplicado. Es decir, cuando ustedes duplican, por ejemplo, una llave, hacen un duplicado de la llave, ¿cuántas llaves hay? Al final hay dos, pero en realidad es una de la misma característica y dimensión que la otra. ¿Sí me explico? Por ello el versículo 6 dice, dadle como ella os ha dado. Es decir, la misma proporción y la misma cantidad. Un último segmento, hermanos, característico de Babilonia y que cae con ella es el segmento de la música y del entretenimiento de Babilonia. También ese sí, miren el versículo 22.
hablando de esa Babilonia ya caída, porque el versículo 21 nos dijo que el ángel arrojó la piedra de molino en el agua, y el 22 nos dice, y vos, bueno, vamos al final del 21, será derribada la gran ciudad y nunca más será hallada, y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molinos se oirá más en ti. Hasta ahí por el momento. La música, hermanos, la música y los espectáculos son y serán, si no el más, uno de los más poderosos tentáculos de la bestia, aquí llamada Babilonia. La música y los espectáculos son y serán, si no el más, uno de los más poderosos tentáculos de la bestia, que aquí es llamada Babilonia. Porque es con la música y con los espectáculos con los que Babilonia, hermanos, ameniza todo su entorno y su doctrina. Porque es por este caudaloso río que sale de su interior, por el que no solo disemina sus doctrinas ideológicas, sino también por el que la gran ramera embeleza e hipnotiza al mundo entero y los envuelve en su poderosa telaraña. ¿Cómo es que tiene efectividad Babilonia en sus ofrecimientos? A través de la música y a través de los espectáculos. Y cuando decimos espectáculos estamos hablando no solo del teatro, estamos hablando del cine, de la televisión y todo lo que presenta Babilonia para el mundo. Y noten que es con la música, es con el cine, con la televisión, con los que disemina sus ideologías. Desde hace tiempo se dijo, para que alguien deje de ver algo malo como malo, hay que inventar una canción que diga que es bueno, una canción con buen ritmo. Y cuando pegue la canción, todo mundo va a aceptar, por lo menos, que no es tan malo. Y véanlo así. ¿Cómo es que se ha introducido toda la degeneración y cómo es que se ha dejado de ver el pecado como malo? Porque los más grandes artistas, entre comillas, y admirados, cantan y dicen, no, no es malo. Y ahí está el mundo cantando con ellos, no, no es malo. ¿Cómo se alcanza al resto de los que no oyen música mundana? Pues también tiene sus películas y las usa para transmitir sus ideologías y para decirnos, mira, esta es la vida que puedes tener si me entregas tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu familia, tu religión. De manera pues que Hollywood, sí, hermanos, Hollywood es un tentáculo de la bestia. Es una de sus brazos con los que atrae y actúa para seducir al mundo, para hipnotizarlo y tenerlo esclavizado en sus ideologías y en sus pensamientos. Y después de la caída de Babilonia, ni siquiera la más mínima lámpara
que a luces será hallada en el mundo, sino que será total oscuridad y tinieblas intelectual y anímicamente, dice el versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Noten que esas hechicerías, hermanos, son los artilugios con los que hipnotiza, con los que mantiene al mundo embelesado, atontado, siguiendo todos los ofrecimientos que el mundo le hace. Y cuando falta la voz del novio y de la novia, se ha terminado todo gozo y esperanza de esas supuestas sociedades y políticas utópicas sin Dios. Y han dejado todo un tormentoso lamento a causa de la estruendorosa caída de Babilonia. Y ese lamento lo vamos a ver con la ayuda del Señor el próximo domingo. Oremos, hermanos, al Señor.